Hola mundo y bienvenidos. Hoy les enseñaré cómo pasarle una variable a los fragment shaders presentados con Flutter. Así que vamos a esto. Como punto de partida utilizaré el boilerplate de mi video de cómo presentar fragment shaders con Flutter. Si no lo tienes, te dejo el boilerplate en la descripción. Ahora correré la app para mostrarles el punto de partida. Y ahí está. Pueden ver que la app está toda azul debido al shader. Entonces, para pasarle una variable al shader, el shader debe estar programado para recibirla. Para eso lo primero que haré será ir a la carpeta shaders y crear un nuevo shader, al que llamaré animated.frag. Ahora, para el código de mi shader utilizaré este shader como punto de partida. De nuevo, te dejo el boilerplate en la descripción. Bien, una explicación rápida del shader. Esta es la variable en la que recibirá un float, que será el tiempo transcurrido. Esta es una fórmula matemática que devuelve un valor entre 0 y 1, a partir de cuánto tiempo ha pasado. Y aquí se le asigna ese valor al canal verde del shader. No podemos olvidar agregar el path del shader al pubspec.yaml. Ahora voy a modificar la app de Flutter. Lo primero que haré será cambiarle el nombre de Hello Rectangle a Hello Time. Porque quiero. Lo segundo, será crear un widget para manejar el tiempo. Por eso le llamaré Time Shader y será un stateful widget. Y requerirá el shader como argumento. Tampoco podemos olvidar escribir el override a createState e implementar el state, al que llamaré TimeShaderState. A este TimeShaderState también le agregaremos el SingleTickerProviderState mixin de esta forma. Y ahora escribiré dos variables que se utilizarán para llevar el tiempo y para pasarle el tiempo al shader. La primera será un ticker al que llamaré clock. Y la segunda será un double al que llamaré time y será la variable que le pasaremos al shader. Para seguir le haré un override a initState. Primero llamaré al super.initState. Luego, crearé un ticker y se lo asignaré a la variable clock. Y a ese ticker le pasaré esta función callback, donde definiré una constante a la que llamaré pace y le pondré este valor, porque quiero que el tiempo vaya más lento. Y justo debajo llamo a setState, donde actualizo la variable time con la siguiente fórmula. Ya para terminar con el initState, llamaré el método start del ticker de la siguiente manera. Ahora, debemos hacerle un pequeño override a dispose. Yo llamaré al clock.dispose y después al super.dispose. Ya para terminar con el TimeShaderState escribiré el override del build. No usaré el context así que lo haré así. Y ahora tomaré el custom paint del código del shaded area más arriba y lo pondré aquí abajo. Y ahora le pasaré el shader desde el TimeShader y la variable del tiempo. Y ya que estamos en eso, volveré arriba y cambiaré el shader a cargar por animated.frag. Y pondré el time shader en el lugar donde estaba el custom paint, pasándole el shader como argumento. Como último, haré unos pocos cambios al Fragment Painter. Primero, le especificaré el tipo al shader para tener el autocompletado. Y también añadiré la variable del tiempo aquí. Y aquí. Segundo, le pasaré el tiempo al shader, modificando Paint de esta forma. Con índice 0 porque es la primera variable que pasamos al shader. Y ya para terminar, modificaré ShouldRePaint, añadiendo esto.
Y la lógica será que si el valor de la variable time del estado anterior es distinto al del nuevo, debe actualizar la pantalla. Y listo. Ahora voy a salvar. Y ahí lo tienen. La pantalla de la aplicación cambia de color cíclicamente. No olvides darle like al video si te gustó, y por favor suscríbete y dale a la campanita. Gracias por quedarte hasta esta parte, espero que te haya sido útil. Si quieres déjame la bandera de tu país en los comentarios, y así sabré que llegaste al final del video. Adiós.